la derrota del equipo contrario. Los que no eran buenos jugando fútbol quedaban al último con sus caras de lástima y tenías que escogerlos porque ya ni modos. Aunque de todas maneras, tratabas de quedarte con lo mejorcito de entre lo peor. ¿Nos parece algo bastante normal seleccionar a las personas basándonos en su desempeño, talento o en alguna característica particular que atraiga nuestra atención y sea percibida como algo bueno? En cambio, descartamos inmediatamente a aquellos que no tienen algo atractivo o que llame nuestra atención. También estamos acostumbrados a pensar así. Uno tiene que merecerse los beneficios. Hay que trabajar duro y esforzarse para ganar las cosas. Nadie te regala las cosas, tienes que ganártelas. Si bien esto es cierto en algunos planos de la existencia, cuando llevamos esta mentalidad a los asuntos espirituales o a nuestra relación con Dios, nuestro esquema no encaja con las realidades espirituales descritas en la Biblia. Antes del tiempo de la reforma religiosa del siglo XVI, esta era la mentalidad que prevalecía respecto a la relación con Dios. Uno tenía que portarse bien para ganarse el amor de Dios. Uno tenía que esforzarse y poner empeño para merecer que Dios lo recibiera en el cielo. A esto se le llama querer salvo por las obras. La idea es que mientras mejor te portes, más te ama Dios, y a través de tu desempeño te ganas el derecho de estar eternamente con Dios. La verdad, esto nos parece muy lógico, ¿no es así? Después de todo, así funcionan las cosas en la vida diaria. Al que se porta bien, le va bien. Al que trabaja y se esfuerza, le pagan. Pero los reformadores, al estudiar la Biblia, comenzaron a ver una historia diferente. Comenzaron a ver que para tener una relación eterna con Dios no puedes basarte en tus buenas obras, sino tenías que poner tu fe en un fundamento diferente. Esta idea se expresó con una frase en latín que decía, sola gratia, solo por gracia. Como Iglesia, somos herederos de este redescubrimiento de la enseñanza de la Escritura respecto a la gracia de Dios. Desde tiempos de la Reforma sabemos que Dios no actúa como el hombre. Que Dios da, de gracia, es decir, da cosas buenas a personas que no las merecen solo porque es un Dios bueno y misericordioso. Sola gratia quiere decir que no son tus obras las que te merecen una relación con Dios. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. Sino que la gracia es el único fundamento de tu relación creciente y eterna con Dios. Es decir, que sí, puedes tener o tienes una relación creciente y eterna con Dios es solo por su gracia demostrada en la persona y obra de Jesucristo y que nos es anunciada en las buenas noticias del Evangelio. Ahora bien, cuando hablamos de gracia, ¿de qué estamos hablando? Gracia es el atributo del ser de Dios, por el cual nos da toda bendición, no porque las merezcamos, sino porque Él se complace en dar con amor y para su gloria. Cuando Dios da algo por gracia, entonces podemos encontrar las siguientes características. Dios asume la cuenta. No tenemos mérito alguno para obtenerlo, limones. No lo merecemos. No tenemos ni el más mínimo espacio para la jactancia. La gloria es para Dios. Los reformadores del siglo XVI redescubrieron esta verdad de la Escritura que había sido olvidada por muchos en su época y es ahora parte de la herencia espiritual que hemos recibido. Debemos aprender a vivir en esa gracia de Dios y crecer en ella porque la gracia es el único fundamento de tu relación creciente y eterna con Dios. Esta es la enseñanza del apóstol Pablo en su carta a su compañero y discípulo Tito en Tito 3:3-8. El apóstol comienza recordando lo que éramos cuando Dios tuvo misericordia de nosotros. El versículo 3 nos describe así: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Estas eran nuestras cartas credenciales. Esto era lo que nos caracterizaba. Mira a tu alrededor y esas personas tan guapas, tan educadas, tan agradables, tan respetables son descritas como necias, desobedientes, extraviadas, esclavas de pasiones y placeres, maliciosas, envidiosas, detestables y llenas de odio. Esta es la realidad del ser humano que no ha conocido la gracia de Dios en Jesucristo. Esta es la realidad que vivíamos antes de ser el objeto de su gracia. ¡Qué panorama tan desolador y trágico! ¿Quién podrá tener una relación creciente y eterna con Dios siendo necio, desobediente, extraviado, esclavo, malicioso, envidioso, detestable y lleno de odio? La respuesta es obvia: nadie. Sin embargo, el versículo 4 comienza con una palabra maravillosa. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro
Salvador. Esta palabra trae la esperanza más grande mundo. Aunque éramos como éramos, completamente separados y destituidos de una relación con Dios, hay un pero que sí vale y que sí hace la diferencia. Y ese pero hace referencia a la bondad y amor de Dios. Nuestro Salvador. Lo que hace la diferencia entre lo que fuimos y lo que somos es la bondad y amor de Dios. Sola gratia, solo la gracia. Si es que podemos tener una relación con Dios es por su gracia. Ilustra. Mi papá nació en un hogar muy pobre. El abuelito era albañil y la abuelita tenía que lavar ajeno para completar el gasto familiar. Mi papá cuenta que a veces iba a la escuela descalzo porque no había dinero para comprar zapatos. Pero mi papá, como todo niño, también era travieso. Al salir de la escuela pasaban por una finca que tenía muchos árboles de mangos. Así que los niños brincaban la barda y robaban los mangos de aquella finca. El dueño varias veces los descubrió e hizo todo lo que pudo por ahuyentarlos. Un día, ya cansado, el dueño al sorprenderlos, sacó su escopeta y dio: hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. 2 tiros al aire. Eso fue un buen escarmiento para los niños y ya no regresaron a robar mangos. Pasó el tiempo y mi papá terminó la primaria, la secundaria y la prepa y su deseo era estudiar medicina. El abuelito le dijo que él no tenía mucho dinero con que ayudarlo, pero que tenía a un amigo que podía apoyarlo con sus libros. Así que fueron a ver a amigo. Cuando mi papá vio de quién se trataba se quería morir. Era el dueño de la finca donde solía robar mangos en el pasado. El hombre escuchó y se quedó mirando a mi papá y dijo: este joven en el pasado me dio muchos dolores de cabeza, pero ahora veo que quiere hacer algo con su vida, vamos a ayudarlo. Mi papá estudió la carrera de medicina con libros comprados con el apoyo de este hombre. Recibió algo que no merecía. Recibió gracia, transición, pero notemos que la